Muy bien, pues vamos a empezar a transmitir. Ya estamos en vivo y vamos a regresar aquí a la plataforma de Zoom, doctora. Muy bien, empezamos. Pues buenas noches, amigas y amigos de las redes sociales de Labquidia. Hoy nos encontramos en este streaming que estamos haciendo, un chat en directo. Y pues esta noche tenemos la transmisión desde Mérida, Yucatán, México, y tenemos a una invitada súper especial, la doctora Fabiola Flores Castro. Y vamos a hablar acerca de unos temas súper emocionantes, interesantísimos, que tienen que ver con la actualidad, que tienen que ver con educación y tecnología. Y bueno, vamos a presentarla. Primeramente, bienvenida, doctora. Muy buenas Muchas noches. gracias. Buenas Aquí noches. a esta su casa virtual. Y bueno. Muchas gracias. Es un honor de verdad contar hoy con su presencia virtual Muchas de gracias. la doctora Fabiola Flores Castro. Ella es una destacada académica mexicana y bueno, entre alguno de su background, ella es licenciada en historia por la UNAM. También cuenta con una maestría en educación con especialidad en nuevas tecnologías por la UNID. Es doctora en educación con tecnologías del aprendizaje del conocimiento, las TACs, con más de 10 años de experiencia como profesora en educación a distancia en universidades de México y Latinoamérica, entre ellas la Universidad Andrés Bello de Chile, y también ha trabajado como ponente internacional en la Universidad de la República de Uruguay, autora de publicaciones académicas, papers en el campo de la historiografía contemporánea mexicana. Y pues el motivo que nos tiene aquí en esta plática, en este conversatorio, es también sacó el año pasado su libro de de neuroeducación, aprendiendo a enseñar con emoción y motivación en la era digital, el cual recomendaremos ampliamente en el transcurso de este streaming en directo. Hoy la doctora nos comparte su visión sobre un tema fascinante y profundamente humano: cómo aprende el cerebro en la era digital y cuál es el papel de la neuroeducación en el siglo XXI. Y bueno, si le parece, doctora, para entrar en contexto, podríamos hacer una definición así rápidamente desde la etimología y ontología de qué es la neuroeducación. Este, ¿Para qué sirve? Y bueno, ¿cuál es su relación con la tecnología? Ahí pues podría abordar un poquito más un servidor. Pero, ¿qué podríamos decirle a los usuarios, a las personas que están viendo este streaming? ¿Qué es la neuroeducación? Pues muchas gracias, doctor Julio, por invitarme a este espacio tan importante que sabemos que rompe las fronteras geográficas y podemos llegar a cualquier parte del país e incluso del mundo. Y me encuentro muy emocionada de estar acá con ustedes. Atendiendo a la pregunta que me acabas de hacer, hoy está muy de moda el binomio neuro. Hoy es neuroventas, neuromarketing, neuroeducación. Este término pues ya viene desde el 2002 poniéndose en vigor gracias a la UNESCO y a la OCDE. Y si nos vamos a la etimología, pues sabemos que la palabra neuro en latín significa nervio y la palabra educación es obviamente educar, nutrir, integrar. Dice el doctor Francisco Mora que para mí es un referente de la neuroeducación porque para mí es quien lleva la batuta de la neuroeducación en el mundo, que es un binomio que obviamente tiene relación con el sistema nervioso central. Neuro es dedicado obviamente a la neurona, el sistema nervioso, pero el sistema nervioso central, que es el con el que trabajamos los docentes. Me parece que en la historia de la pedagogía, donde pues ya he impartido esa cátedra, me parece que nunca hemos ubicado, nunca se ha ubicado que nosotros trabajamos con el sistema nervioso central, que es el cerebro. Apenas empieza en este ciclo a resurgir este punto, ¿no? Y la palabra educación, pues obvio, es hacer esa integración de conocimientos, de nutrir al cerebro, de nutrir a la neurona.
Neuroeducación, pues obviamente está ligada a trabajar con sistema nervioso central, que es toda esta parte de aquí, pero sobre todo la parte prefrontal. Nos ponen a dar clases, bueno, nos educan en licenciaturas, maestrías y doctorados, pero no nos ubican con qué parte física y biológica del cuerpo y del cuerpo con la que trabajamos. Y apenas en este siglo, pues empieza a ubicarse o a identificarse que obviamente es con el sistema nervioso central. El ser humano tiene dos sistemas, el sistema nervioso periférico, que es del cuello para abajo, lleno de nervios, que el cual siempre les digo, no nos interesa porque no somos personal médico y no, pues no estamos metidos en eso. Pero el que sí nos debe de interesar y debería de existir ya una materia apropiada en cualquier formación que tenga que ver con docencia, basada en el sistema nervioso central, que es la parte del cerebro, que es este órgano tan fantástico, que es el que lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no nada más de la parte cognitiva, o sea, dentro de un aula, sino fuera de ella, ¿no? Todo lo que aprendemos en la calle, en la casa, en la colonia, en la comunidad, y todo eso se ve a través del sistema nervioso central, y que está bien interesante porque fue el que se vio afectado debido a la pandemia, ¿no? Debido al encierro que tuvimos por más de 3 años. Y que como bien lo dice David, bueno, este neurobiólogo español, que lo mencionaba hace 2 años en un congreso en Barcelona, él decía, apenas estamos viviendo los resultados de ese encierro. Mucha gente dice, ya está muy trillado, está muy repetitivo lo de la pandemia, que ya vamos para 6 años, pero es increíble cómo afectó, bueno, más bien cómo impactó y afectó en el ser humano, que apenas está dando resultados y como que no lo vamos identificando, ¿no? Entonces, pues bueno, son elementos que se van ahí estudiando. Pero este sistema nervioso central, llamado neurona o llamado el patrón de todo nuestro cuerpo, sí tuvo un cambio. No cambió de forma ni de tamaño, obviamente, porque para ello se necesitan millones y billones de años, ¿no? O sea, para que cambie de peso, de forma. Sabemos que tiene la forma de una nuez, que pesa 1 kilo 500 gramos, que necesita dormir 8 horas, necesita tomar agua y necesita cosas que todavía el ser humano trabaja desde sus primeras etapas en la Tierra, ¿no? Como es la observación, el imitar al otro y la cooperación. Ahí es donde hace sinergia con mi formación de historia. Y entonces, todo esto va formando parte de las necesidades que estamos teniendo en el siglo XXI. Tú que estás en el tema de la tecnología, pues sabemos que la tecnología, bueno, más bien que el ser humano está en esta llamada cuarta revolución industrial, donde produce una cantidad de datos impresionantes, ¿no? Produce más datos que barriles de petróleo. Y esto lo traigo aquí a colación porque justo eso es lo que hace que el cerebro tenga un cambio, una percepción diferente a la del siglo pasado. Cuando hablo del siglo pasado, hablo de 1960, 70, 80, 90, que me atrevo a pensar que es donde nacimos casi la gran mayoría de los docentes. Sé que hay docentes ya muy jovencitos, pero los que nacimos en el siglo pasado, pues tenemos ese cambio de percepción, ¿no? Y los jóvenes más porque vivieron el encierro en un proceso donde estaban madurando, estaban creciendo. Vivieron el encierro de la pandemia cuando tenían que haber cursado el preescolar, la primaria, la secundaria o cualquier nivel académico en una comunidad, ¿no? Y como lo hicieron virtual, pues vemos hoy en día el resultado. El doctor Lorenzo Arieto, bueno, es un catedrático en la UNESCO que desde 1970 maneja el tema de la educación a distancia. Es otro referente tremendo de la educación a distancia y me encanta porque tiene una plasticidad tremenda. Él tiene más de 80 y tantos años y él lo dijo en el tiempo de la pandemia. Los chicos no es para que estén conectados, no está comprobado que la educación a distancia no es para jóvenes, para pequeñitos. Me refiero a los que tuvieron que tomar un preescolar, una primaria, una secundaria online, porque aquí están los resultados. Perdieron muchas cuestiones de las funciones ejecutivas y el resultado lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, la palabra neuroeducación se define como este binomio de sistema nervioso central ligado o que integra, que nutre a la educación, conociendo el cerebro. Hay una frase de Leslie Hart, una neurobióloga, perdón, neuropedagoga norteamericana,
que en 1983 lo decía, ¿no? Enseñar es conocer el cerebro, porque si no conoces el cerebro, ¿cómo te atreves a dar clases? Es como querer hacer un guante en la mano sin conocer que esa mano tiene diferentes dedos, uno más pequeño, otro más largo. Entonces, creo que hemos pasado siglos sin conocer cómo se lleva a cabo realmente ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que no nada más es pararme frente a un grupo y empezar a transmitir el conocimiento, sino hacer que se integre el conocimiento justo en esas neuronas y en ese sistema nervioso central. Ay, perdón si me extendí. Muchas gracias, doctora. No, al contrario, la verdad, un honor escucharla en sus conceptos, definiciones y todo lo Eh, que viene acerca de la neuroeducación. Bueno, vamos a entrar un poquito en contexto. Antes de que explique lo que es la definición académica de tecnología, pues me vienen muchas ideas ahorita de todo lo que, interesantísimo lo que usted comentó, doctora. Eh, la doctora ha dado ponencias, por ejemplo, no solo en todo el país, en Latinoamérica, estuvo igual en el Tecnológico de Monterrey, estuvo ahí con pues académicos, doctorales, postdoctorales de Chile, de Uruguay, de todas partes de Latinoamérica. Y bueno, es un honor para mí porque ella fue mi mentora en el último coloquio de la universidad, donde presenté obviamente la línea de investigación de tecnofeminismo. Actualmente aquí en la Apquidia manejamos tres líneas de investigación. Las otras dos son, pues, lo que es los pros y contras del uso de lentes o cascos de realidad virtual en la educación y también los efectos de los dispositivos móviles digitales en niñas, niños y adolescentes, ¿no? Son tres temas que la verdad me están llevando bastante de mi tiempo, pero la verdad contentos por pues aportar un granito de arena, ¿no? En la educación. Y bueno, ahorita que comentó lo de la doctora Harger, que eso pues la verdad me voló el cerebro, tengo que decirlo cuando leí su libro, más adelante lo voy a retomar. Quisiera adelantar también que pues me es grato para mí. Hice una pequeña investigación para intentar estar, si no a su altura, pero al menos poder tener un vocabulario donde pudiéramos intercambiar ideas, ¿no? Y pues recordé mis épocas estudiando la licenciatura en educación. Y bueno, me acuerdo que llevé unas materias de la licenciatura en educación que era psicología social, si no me equivoco. Había también otro tema de psicotecnia, pero no había digamos que psicología general, psicología evolutiva. Y no había algo como existe algo actualmente en algunas universidades privadas, no todas, hay que decirlo. Ignoro honestamente si el gobierno del país tenga ya oficialmente esta parte de neuroeducación, pero sí en algunas universidades vi la materia de aprendizaje y sus bases neuronales, incluso materias de pensamiento crítico, ¿verdad? Ujú, Aquí pues promovemos el pensamiento obviamente lógico matemático en el diseño, en la construcción y programación de robots y todo lo que se refiere al enfoque STEM. Y bueno, en psicología me acuerdo que desde que las materias que llevé, ya no en la licenciatura en educación, sino la licenciatura en psicología, desde los primeros semestres, las bases biológicas de la actividad psíquica, funciones cerebrales superiores, fundamentos de neuropsicología y neurodiagnóstico, todo esto que pues obviamente un neurólogo, un psicólogo, pues yo le podría decir a la gente, ¿no? ¿Cómo funciona el cerebro en esta cuestión del aprendizaje? Pues mira, las computadoras fueron diseñadas en base a la computadora hasta hace unos años pues con la mayor capacidad que se conocía en el planeta, ¿no?
Estas compuertas lógicas que se manejan en los chips electrónicos actualmente son basadas en el cerebro, ¿no? Estas compuertas que tienen un potencial de acción, un potencial en reposo y se conectan las neuronas y hacen sinapsis, que son estas conexiones como redes entre una ciudad, ¿no? Que se van interconectando y pasan de las dendritas a los axones y bueno, hay una serie de situaciones físicas, biológicas, electroquímicas en nuestro cerebro, pero todavía no tenemos, la humanidad, la ciencia, no tenemos definido, por ejemplo, sabemos el cerebro, sabemos hacer este estudios, análisis, pero no sabemos realmente cuál es la conexión entre cerebro y mente. Sí podemos tener obviamente los hemisferios, la parte prefrontal, que es para funciones cognitivas, ejecutivas y todo esto. Eh, pero de ahí a lo que es la psique, la mente, que esto empieza desde los griegos, por supuesto, ¿no? Que le llamaban al alma, es algo así como la mente. Y bueno, llegamos, como usted bien dice, a este último siglo, donde prácticamente la psicología y los avances científicos son de un siglo para acá, ¿no? O sea, realmente si tomamos la historia de la humanidad, realmente es relativamente nueva estas ciencias. Y bueno, llega la parte de las personas, por ejemplo, que se dedican a otras actividades, este, qué sé yo, contadores, diseñadores, chefs, e incluso incluyendo a las y los docentes, ¿verdad? Que bueno, no requieren tanta parte técnica, de la actividad cerebral, ni mucho menos de la psique, pero que sí debiera, pues, de entrar en un bagaje o una cierta cultura general con cierto expertise en el área, sobre todo de la educación. Me viene igual ahorita que mencionó esto de que los maestros y maestras que estuvieron, que ya tienen algunos años como un servidor, ¿verdad? No nos dieron pues este conocimiento o esta herramienta para desempeñarnos en los salones, en las aulas de clases, donde sabemos que un docente día a día está ahí, todos los días poniendo su mejor esfuerzo, su capacidad, su experiencia. Y está entre los planes y programas de estudio, de alguna forma tratando al grupo y de forma personalizada en la medida de lo posible, ¿verdad? Este proceso de enseñanza-aprendizaje que ya sabemos que no solo incluye transmisión de conocimientos. Pero en esta parte de la neuroeducación, vienen muchos temas y a ver si puedo compartir la pantalla Ujú, para entrar en contexto y ver a dónde nos lleva esta plática, qué descubrimos. Yo pues, les digo, a raíz de que la doctora, ujú. pues trabajamos en el coloquio o me ayudó en esta tesis. Me acuerdo que cuando empezamos a hablar del sistema nervioso central y el periférico y la parte prefrontal y todo esto, pues nos salimos un poquito incluso del tema. Nos dijeron, Exacto. oigan, sí, pero hay que revisar la investigación, ¿no? Y todo Sí, esto, ¿no? sí, sí. Porque pues inmediatamente se nota que es un tema que le apasiona a la doctora, ¿no? Y que domina perfectamente, mucho mejor que un servidor. Y en esta parte, tal vez los estudiantes de universidad que están, los pocos privilegiados, por decirlo de alguna forma, que están tomando estas materias de neuroaprendizaje, neuroeducación, todas las demás generaciones de docentes, de maestros como un servidor, imagínense, un servidor tuvo que estudiar la licenciatura en psicología para poder entender qué es lo que estaba pasando en un aula de clases.
Yo solo he dado 2 sesiones terapéuticas y las terminé canalizando a profesionales que conozco y que lo hacen mucho mejor, ¿verdad? Digamos que mi línea es de la tecnología y en psicología educativa, por decirlo de alguna forma. O sea, la psicología es muy grande y pues es una percepción, ¿verdad? Totalmente sesgada, pero sí, tal vez hasta unos años atrás, antes de la pandemia, había una especie, si no de divorcio, pero como que no se ligaba mucho la psicología con la educación. Ujú, De hecho, los docentes, no podemos generalizar, lo sabemos, es una falacia, pero al menos en una percepción personal, los docentes así como que esa parte de las emociones no las terminaban de entender. Los psicólogos llegaban con una libretita a apuntar, oye, mira, no des la indicación así tan autoritaria, ujú, y había como el complemento bueno. Les voy a compartir ciertos conceptos traté en escuela para padres sobre todo, y varios libros en los cuales del doctor Francisco Mora, que mencionó la doctora, y otros, y por supuesto el libro de la doctora. Vamos a ver aquí. Em, Vamos a compartir la pantalla. Ok. Y bueno, vamos a... Si se ve, sí, 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 se ve. este Se ve es, muy bien. esta es una diapositiva, que cuando empezamos, un servidor, acerca de estas funciones cerebrales en la educación, sobre todo en la educación inicial, en edad temprana, en preescolar hasta secundaria y después ya preparatoria y universidad, ¿no? Se hablaba acerca de el pensamiento creativo, el pensamiento lógico-matemático y el pensamiento crítico. Este, Así iniciamos. Y hay Ujú, esta imagen, sí, que dice en inglés, vamos a ver si lo pongo. ujú, una imagen muy Que conocida. para tomar que sea justo el examen, dice en inglés, vamos a aplicar el mismo examen para todos, ¿no? Y pues si sabemos que si juzgas a un pez por una habilidad de trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un inútil. Esta frase, independientemente si la dijo Einstein o no, aquí como que nos da una orientación de que la educación ya tenía que ser personalizada. Y pretender que puedes personalizar una clase en un grupo de 25 más estudiantes, alumnos, pues se vuelve un poco complejo. Y más si tomamos en cuenta lo de la doctora Hart, que pues tomaré más adelante, ¿no? Muy bien. Se hablaba también en 2015-2017 de varios tipos de inteligencia. Ya sabemos que la primera inteligencia que se relacionó con este concepto era la inteligencia racional. Digamos que reactivos y evaluaciones que medían el coeficiente intelectual, que al día de hoy sabemos que pues no es el único tipo de inteligencia. Y un servidor mencionaba el libro de el señor Daniel Goleman, que fue un bestseller en los 70, si no me equivoco. Hablaba acerca de la inteligencia emocional. Y pues un servidor ya metía la inteligencia artificial en 2015. Sabemos que el boom del chat GPT fue en 2022. Pues un servidor se encontraba prácticamente en la comida de Navidad, prácticamente hace unos años. Y le apostábamos a los lentes de realidad virtual cuando creíamos que la tecnología iba a ser acerca de metaversos y universos paralelos tecnológicos. Y resulta que la IA vino a revolucionar el mundo de una manera disruptiva. Y bueno, Eso. eh, voy a estar pasando. Estas no son imágenes creadas por IA, son unas diapositivas que seleccioné, imagínense, del año 2015-2018. ¿Sí? Aparecía este señor, Howard Gardner.
que pues hablaba, ¿verdad?, de varias inteligencias, las 8 inteligencias múltiples, que pues las voy a pasar aquí porque la verdad son bastantes diapositivas y cuestiones de los sentidos, cómo las personas, o mejor dicho, los seres humanos, porque persona etimológicamente viene de máscara y pues Ujú, nosotros podemos adoptar ciertos roles en el trabajo, en la casa, podemos ser un tipo de persona en algún lado y otro en otro, ¿verdad? Pero el ser humano, ¿sí? ¿Cómo entra el input? A través, y cómo se dan estas percepciones a través del cerebro, pues a través de los sentidos, ¿verdad? Los 5 básicos que todos conocemos, pero pues hay más. ujú, Y bueno. También en los niños, por ejemplo, la práctica, la práctica experiencial, la praxis, esta parte que es muy importante, por ejemplo, hay varios tipos de aprendizaje y en este ciclo de vida es de acuerdo a la edad, es solo un concepto. Por ejemplo, la parte experiencial de 0 años desde que nacemos hasta que trascendemos, pues el bebé y el niño en edad temprana, en su mayoría es experiencial, luego pasa a fisiobiológica y luego a neurológica. Hoy en día sabemos que el cerebro es un órgano plástico, moldeable, que incluso en personas de la tercera edad pueden reaprender y biológicamente, este, hay todavía posibilidad de moldear estos hemisferios, estas interconexiones. Obviamente en un bebé, en un niño, la naturaleza es muy sabia, ¿no? Cuando hay un accidente, por ejemplo, se cae un niño ahí en el maternal o en el preescolar, pues obviamente todas estas interconexiones cerebrales o en general en toda la parte del cuerpo, pues se reparan, se reconstruyen más rápidamente que una persona de la tercera edad. Sin embargo, sabemos hoy, gracias a las neurociencias, que incluso las personas de la tercera edad tienen esta posibilidad. ujú, Eh, Vamos a ver. Me voy a saltar esto, la parte de lo que es el proceso que se da sobre todo de los 0 a 6 años, que es, no es oír, es escuchar, porque es diferente el cerebro a través de sus percepciones auditivas. Desprecia, por decirlo de una forma, algunos sonidos y se enfoca, por ejemplo, en la comunicación, en el habla. Y sabemos, por ejemplo, que de los 0 a 6 años, si el niño no aprende en este proceso, la parte comunicativa, pues pasa como a los niños ferales, ¿verdad? Que tenemos algunos ejemplos, sobre todo en el área de Broca y que es el área de Wernicke. No sé cuál es la que interpreta y cuál es la que pues aprende esta parte del lenguaje, pero si no se da, sabemos que a los 6 7 años ya no se va a dar de forma completa, ¿verdad? Y bueno, tenía aquí unas preguntas para reflexionar, ejercicios psicológicos, ¿no? De la lectoescritura, por ejemplo, leer esta obra del Quijote de la Mancha, pues a los que hablamos español nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Y bueno, este es un pequeño fragmento de Don Quijote y si nosotros lo dividiéramos visualmente en colores, podríamos segmentar el párrafo y poderlo entender un poco mejor. También hay ejercicios donde sabemos que pues las personas no leemos letra por letra, sino que podemos decodificar un párrafo independientemente si el texto no está perfectamente escrito. Y todo esto es gracias a la capacidad que tiene el cerebro desde su maduración y desarrollo hasta desde que nacemos, obviamente, hasta que morimos, ¿no? La reflexión aquí rápida es leer, pues no es solo descifrar lo que está escrito, sino darle un significado al texto. Es decir, es comprender lo que se lee, precisa de altas dosis de interés, o sea, para que sea significativo, hay que emocionarse,
hay que, pues, obviamente adentrarse al tema que estamos leyendo, nos tiene que fascinar, o sea, no es solo llamar la atención y curiosidad, nos tiene que fascinar. Y bueno, sabemos que nuestra realidad se forma psíquicamente a través de lo que imaginamos y a través de lo simbólico. Y obviamente el lenguaje es la, digamos, la herramienta del ser humano donde va a generar las ideas y las va a comunicar, que es lo que nos diferencia de otras especies, ¿verdad? Aquí en este Ujú, planeta. Nosotros no tenemos, no solo tenemos la capacidad de generar ideas de nuestros pensamientos, sino de transmitirlos a través del lenguaje, ¿no? Y bueno, hay dificultades del lenguaje y del pensamiento lógico, por supuesto. Y aquí hay una, igual una reflexión que me gustaría mencionar acerca de la dislexia. Por ejemplo, se pensaba que esta información era algo que no funcionaba bien en el cerebro, que estaba dañado. Sí, ahora se sabe que va a una velocidad diferente entre las conexiones neuronales, las que se ven afectadas y las que se procesan de manera diferente. Pero lo más interesante de esto es esta diapositiva. ¿Qué personas han tenido dislexia? Pues nada más ni nada menos que Marlon Brando, Harrison Ford, Whoopi Goldberg, Dustin Hoffman, en artistas, Leonardo da Vinci, ni más ni menos el que fue ingeniero, pintor, inventor, Picasso, Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, el que inventó la bombilla o el foco eléctrico, Einstein, Faraday, Sir Isaac Newton, nada más ni nada menos el que inventó el coco de todos los ingenieros, el cálculo diferencial integral. Y bueno, compositores Beethoven, Mozart. Entonces, pues bueno, si al principio se le llamó a esto como una enfermedad, habría que replantear realmente los conceptos, ¿no? Bueno, voy a seguir pasando esto porque en la cuestión de las matemáticas se pone, aunque pues he intentado explicar con peras y manzanas, ¿sí? En el lenguaje simbólico lo que es esta parte de las capacidades del cerebro que están explicadas científicamente en ecuaciones que están en toda la naturaleza, ¿sí? Están obviamente en las pinturas de Leonardo da Vinci, pero también están en el universo. ujú, Y bueno, acá dice, para valorar el avance en el aprendizaje de cada niño debemos fijarnos y valorar los pequeños progresos. Y viene esta parte de la inteligencia artificial. Ya vimos inteligencia racional, inteligencia emocional e inteligencia artificial. Repito, estas son imágenes del 2015 al ujú, 2018 y todo esto era de lo que tratábamos. Aquí sí voy a abordar, voy a hacer un spoiler un poquitito, doctora, de su libro, porque veo que esta parte de la neuroeducación, sobre todo en México y en Latinoamérica, se aborda mucho de educar con el corazón, enseñar con el corazón, ¿verdad? Que es una parte, diría, romántica, porque realmente sabemos que todo ocurre en el cerebro. Hay teorías, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la teoría de los robots que dicen esta parte de la microbiota y de los intestinos donde hay más bacterias que obviamente células en el ojo humano y que estas bacterias son las que pudieran definir con qué pie nos levantamos, ¿no? Si con el izquierdo o con el derecho. Y bueno, si realmente nosotros somos robots de las bacterias o qué pasa primero, ¿no? Si es la emoción o es el neurotransmisor, el aumento de cortisol o el aumento de dopamina, serotonina, ¿qué está pasando? ¿Es algo biológico? ¿Es algo emocional? ¿Qué va a ser primero, el huevo o la gallina, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ¿qué pasaba donde trabajaba en el 2015-2017? Hay un señor que se llama Álvaro Bilbao, del cual tomé mira que dice octubre de 2015, ujú, donde pues eran escuelas para padres
y su libro es de cómo funciona el cerebro para padres de familia. ¿Sí? Hablaba de todo esto. Dice, el cerebro no funciona como creemos o como queremos. Funciona como funciona. Tal Ujú. cual, ¿no? Y básicamente, pues estas tres partes que sabemos, ¿no? Que el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y la parte de la materia gris, donde está la parte prefrontal y el neocórtex y todo esto, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, vamos a ver. Las neuronas espejo, por supuesto, todo lo que es empatía y simpatía, reforzar conductas positivas. Y bueno, este era un intento por parte de un servidor de acercar a los padres de familia y a la comunidad educativa una pequeña probadita de, sin tanto rollo científico, o psicológico, este, acercado a los padres, algo acerca de la educación. Ah, miren, aquí libro que prácticamente fue el que inició todo este boom de la De inteligencia. hecho, la neuroeducación, perdón que te interrumpa aquí, No, 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 adelante. la neuroeducación tira la teoría de Goleman con respecto a las inteligencias múltiples, no la apoya, porque él segmenta y pone etiquetas, que Juanito Pérez es kinestésico, María es auditiva y Pedro es visual. Goleman, la neuroeducación lo tira porque por la teoría de la plasticidad. Está comprobado que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse a todo el medio que le rodea, físico, social, geográfico y cultural. Pero ¿qué hace que estos alumnos sean kinestésicos, auditivos y visuales? Pues precisamente las habilidades que van desarrollando en la vida, pero todos los cerebros son 100% adaptados a todo el medio. De hecho, México es 99.9% visual. Necesitamos verlo todo. Por eso el tema de los alimentos, ¿no? Cuando ponen ahí en una etiqueta negra, ¿no? Este alimento te causa daño, ¿no? Bueno, ahorita, perdón que te interrumpiera, pero creo que este es un dato que sí hay que mencionarlo, porque sé que es un gran referente desde los 90, pero precisamente la neuroeducación empezó a surgir a partir del 2000 para acá. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de estar con médicos, que es un sector muy, pues muy dedicado y que si no, pues entras con información te saca, ¿no? Y el mes pasado estuve impartiendo con ellos un curso de neuroeducación. Siempre les aclaro, yo no me meto en el tema médico porque no soy médico, pero hemos hecho muy buena sinergia porque justo ellos comentan lo que yo voy compartiendo con respecto a cómo el cerebro sí cambió la percepción. Por eso la primera imagen que nos mostrabas, ¿no? De los animalitos que cada quien aprende diferente, eso no se veía tan palpable en el siglo pasado. Y hablo de 1960 para acá, ¿no? Ni siquiera de otro siglo. Y hoy en día sabemos que hoy tenemos la capacidad de aprender todo de manera diferente, ¿no? Entonces, nada más quería compartir esa parte, que ahorita tengo ya algunos datos aquí anotados para poder ir compartiendo. Sí, muchas gracias, doctora. Le agradezco, interrúmpame, por favor, porque usted es la experta, y la especialista. Por eso comentaba que esto era algo como un contexto y antecedente histórico, ¿no? Sí, Totalmente, sesgado y parcializado por parte de un servidor, pero eran al menos las primeras intenciones de sí. llevar esta parte de la inteligencia emocional y de las neurociencias a las personas como padres de familia y tutores, no tanto médicos, doctores. No, no, no. Y bueno, en psicología, esto que usted dice, pues yo lo comparto, por ejemplo, en su libro que dice hay que saber cómo funciona el cerebro. Yo le agregaría, y ya me estoy adelantando, spoileando la conclusión final, yo le agregaría entender también cómo funciona la psique humana, el proceso psíquico, ¿no? Pero ahí, pues obviamente hay un montón de teorías, conductual, psicoanalítica, que incluso son, de alguna manera, se les llama pseudocientíficas,
porque cada teoría o cada enfoque tiene su visión, ¿no? Por ejemplo, Freud decía que no podía haber un manual de sueños porque cada quien simboliza de forma diferente, o sea, lo que Ujú, para mí puede significar una esvástica, que pues era un símbolo de paz en Asia, para una persona pudiera significar un símbolo de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay ahorita, pues, por ejemplo, eh, ciencias, por ejemplo, están basadas en evidencia, sí, se le llama, y obviamente, pues ahí no nos metemos en rollos, ¿verdad? sí, no. Lo que la ciencia dice, hay una evidencia, hay un estudio científico, y bueno, eso es lo que la ciencia Sí. avala al día de hoy. Ujú, Y bueno, esta imagen. Aquí es donde ya me empieza a volar el cerebro y sí le voy a ujú, pedir su opinión. Era 2017, 2016, y yo les explicaba que pues obviamente el cerebro era la computadora más poderosa que existía. El iPad 2 en esa época manejaba 170 megaflops por segundo y el ujú, cerebro era una capacidad impresionante. Sin embargo, viene la época de la inteligencia artificial y de la computación cuántica. Entonces, bueno, para seguir, y voy a terminar acá. Bueno, aquí termino, aunque pues ya lo voy a spoilear. Sí, de las que uno de los comentarios o frases que me voló la cabeza en su ujú. libro es de esta persona, Leslie Hart, pues volviéndola a mencionar, decía: educar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. Como ingeniero y todas las personas que son diseñadores, diseñadoras, que construyen algo, que pues cuando leemos vas a diseñar un guante, pero nunca has visto una mano. O sea, esto a mí me volvió el cerebro. O Ujú, sea, me imaginé de pues sí, o sea, trabajando en una fábrica. Y dije, pues, a ver, haz esto, ¿no? Y me mandan una mano alienígena y pues yo ni idea de cómo es, ¿no? Y bueno, voy a cortar aquí. ¿Y cuál es su opinión de todo esto, doctora? mira, a mí me gustaría ir definiendo algunos aspectos que fui tomando nota. Haces un comentario de si a nivel como educación se tenía conocimiento de esto. Sí, la Ley General de Educación, en el artículo 2 fracción 5 empieza a hablar ya, al menos aquí en México, de la neuroeducación. Y lo metieron mucho en el sistema básico o en el nivel básico, que es preescolar y primaria baja. Por otro lado, no es un tema nuevo, como bien lo mencionabas, está abrazado por todo lo que tiene que ver con la psicología, pero lo han ido segmentando, como bien lo platicaste. Pero a partir del 2000 para acá empezó a ponerle nombre y apellido, que es neuroeducación. Yo soy muy así como de estar revisando las currículas de las universidades que ofertan algunas maestrías y doctorados y apenas desde el año, bueno, digo, el año pasado y en este año, muchas universidades que ofertan maestrías y doctorados en educación ya empezaron a meter la materia como tal neuroeducación, que antes no se trabajaba. A mí me tocó ya formar parte de docentes que formamos la currícula de de una maestría y doctorado que se llama Neuroeducación para Quintana Roo y también para Ecuador en la UNEMI. Me tomaron mi opinión para ver cómo veíamos, cómo se integraba esta asignatura, lo cual me llena de emoción que ya empiece a tener como peso como tal, o sea, que no tenga que ver con psicología o pedagogía. Sí es muy triste ver que el sector público no lo ha retomado. Me refiero a las universidades que ofertan la formación pues en pedagogía y no han actualizado esas mallas curriculares, pero el sector privado ya lo empieza a hacer, pero sí está ya marcado por la Ley General de Educación. Otro punto que por ahí de los que estabas compartiendo, a mí me gustaría hacer la integración de por qué empezó apenas a sonar entre el 23 y 25, o sea, en estos años, y haciendo la integración de este contexto histórico.
Mencionabas a los papás. Híjole, los papás son ahorita una piedra tremenda en el zapato, es una roca tremenda. Urge mucha capacitación a los papás porque me queda muy claro que el docente de nivel público, privado y de cualquier situación geográfica y cultural, el maestro siempre se está actualizando, toma cursos, talleres, diplomados, se paga una maestría, un doctorado y como sea, ahí va. Pero el que no se ha actualizado para nada es el padre de familia. Y tenemos una situación bien tremenda, padres de familia muy jóvenes que se pueden considerar como hermanos casi de los hijos, que suena raro, pero sí los hay, o papás ya muy grandes que parecen los abuelitos. Te quiero compartir que me ofrecieron un cargo de directiva y llevo un mes en este cargo y yo estoy impactada porque cuando llegan a hacer las entrevistas conmigo, le digo a mis orientadores, ¿es la abuelita? Me dicen, no, doctora, es la mamá. Esto se está trayendo consecuencias porque sí se está viendo en la forma de cómo educan o cómo ponen los límites. Yo quisiera retomar este contexto histórico. Nosotros estamos en la Revolución 4.0, que tiene que ver con todo el tema tecnológico. Recordarán sus clases de historia, donde nos hablaban de la primera y segunda revolución industrial, pero ustedes dirán que tiene que ver una cosa con la otra, es que todo se entreteje y al final todo tiene que ver con todo. A nosotros no nos tocó vivir la mecanización, ni la automatización, ni la electricidad, pero sí nos tocó vivir la 4.0, que de repente parece que es un término político, pero no tiene nada que ver. Muchos ya opinan que vamos en la 5.0 y en la 6, obviamente por el avance tecnológico. Estas revoluciones industriales que nos parecían aburridas en nuestra clase de historia, resulta que hoy nos sirven para entender qué está sucediendo. Nosotros evolucionamos cada 100 años. Dicen los expertos que estas revoluciones se van a reducir a cada 50 años y después a cada 25 años por lo acelerado que estamos con temas tecnológicos. Yo no sé si es beneficio bueno, o sentirnos orgullosos de que estamos formando parte de este cambio que no nos había tocado. Ahora somos actores, partícipes de esta situación y ahí es donde entra la parte histórica. Poder conocer y comprender que estamos en este proceso histórico que justo nos lleva a todos estos cambios. Yo que he platicado o que he tenido esta oportunidad de poder combinar esta parte pedagógica con la parte, bueno, la parte educativa, pero ya con médicos, he hecho esas entrevistas y esto empezó en 1980, o sea, no tiene mucho. Apenas tiene 45 años en el, vamos a llamarle así, mercado educativo, que los médicos empezaron a poner atención en cómo estabas, qué está sucediendo con el cerebro. Los psicólogos obviamente debaten que no, que desde el siglo XIX, pero gracias precisamente a la tecnología que se hacen mapeos cerebrales, tomografías y electroencefalogramas, hemos podido identificar las zonas donde se genera la memoria, donde se generan las emociones y los recuerdos. Yo siempre que expongo en un sector médico, les pregunto, ¿por qué si el hombre ya llegó al fondo del mar, tocó la luna, ha pisado Marte y ya creó la IA, ¿por qué no hay un trasplante de cerebro? Y sí, obviamente me dan su respuesta médica, ¿no? Y yo sin ser médico lo sé, que eso sería imposible. Pero lleva ese, aparte de la parte física, lleva el trasfondo de que aquí traemos nuestros recuerdos, nuestra esencia, lo que te hace ser tú, justo uno de los pilares de la educación de la UNESCO, que habla de aprender a ser, tu parte ontológica, tu parte axiológica, tu esencia, lo que te hace ser diferente a los demás. También aquí está resguardado otro pilar de la educación, que es el aprender a conocer toda nuestra parte cognitiva, matemáticas, física, biología. También aquí arriba está el otro pilar son 5 pilares. El otro es que es aprender a hacer, o sea, ¿qué hago con mi conocimiento cognitivo y con mi forma de ser? ¿Qué hago con eso? Pues hago algo que aporte a los demás, el aprender a convivir juntos, que ese es otro pilar importante para evitar un tercer conflicto bélico, y el transformarse a uno mismo, que es el quinto. Y el transformarse a uno mismo nace precisamente de la neuroeducación. Todo esto empezó ya a tomar fuerza en el año 2000, cuando la UNESCO y la OCDE se juntan y empiezan a ver cómo van a empezar a formar al ser humano del siglo XXI, que lo tienen catalogado entre el 2040 y 2050, porque estas generaciones que estamos formando son generaciones que es alfa, generación beta. La beta empezó a nacer este año, pero nos va a alcanzar pronto en las aulas. Tenemos generación alfa, generación centinela, generación Z y próximamente la beta.
tres generaciones que no tienen ya nada de integración con nosotros, que nosotros somos del siglo pasado, y con políticas educativas del siglo XIX. Tres siglos totalmente desfasados. Pero cuando en el 2012 se junta la UNESCO y la OCDE, empiezan a identificar qué tipo de ser humano vamos a tener, porque es un ser humano que históricamente no va a tener estabilidad laboral ni económica ni cultural, o sea, todo va a ser inestable por esta vida líquida que llevamos. Y esto nos lleva a que aprenda a autorregularse, como lo mencionabas en la imagen del cerebro triuno, a dejar de trabajar con el cerebro primitivo, que es el que está acá atrás. La parte de la nuca es con la que reaccionamos, donde empiezas a agredir al otro, porque no piensas, no sientes y agredes al otro. Que ahorita predomina en la sociedad la emoción de la ira. De hecho, la cárcel, ya lo han dicho varios estudiosos, que la cárcel está llena de gente que comete actos por ira. No se supo autorregular, dejó de pensar y de sentir y cometió un delito. Este tipo de sociedad que es del siglo XXI tiene que aprender a autorregularse porque si no va a haber estabilidad laboral ni económica y viene toda la integración de la tecnología, entonces, ¿qué tiene que hacer? Autorregularse. Y el tema que me mencionabas de hasta dónde debe de meterse la tecnología con el cerebro, es una integración bastante interesante. No se pueden segmentar, no podemos decir que es mala la IA, o satanizarla, ni tampoco regresar al siglo pasado. El cerebro del siglo XXI percibe diferente y tenemos que integrarla, pero con mucho equilibrio. Justo han salido estudios en estos últimos meses donde se dice que los niños tardan en hablar y caminar, porque lo que hacemos es al primer año de vida, 2 años, darle el celular. Lo que estás haciendo ahí es no trabajar lo que comentabas en las láminas. No estamos trabajando ese neurodesarrollo como correctamente. Ahora sí que es el juega, toque y aprende, ¿no? La parte de tener ese equilibrio. A ver, Sí, doctora, adelante, adelante. perdón que le interrumpa. Lo que Ujú. pasa que creo que las personas que están viendo el streaming o lo van a ver, creo que es un tema que es sumamente apasionante Sí, para la doctora y un servidor. Y la verdad, a mí me súper emociona esto y pues ni siquiera he dado la definición de tecnología. ah, de veras. Sí, ya me salté tantos temas Ay, y sí. bueno. Coincidimos, la doctora y un servidor, que pues no tendríamos el tiempo suficiente para abordar todos los temas, pero de lo Sí, que se trata es de tratar de transmitir lo mejor posible de la manera más sencilla y accesible a los padres de familia y por supuesto también a los docentes, ¿verdad? exacto. Bueno, me ha tocado igual trabajar en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universidad, y siempre la definición académica es, pues la tecnología es algo artificial, no es algo natural, es algo que inventó el ser humano para, pues, su bienestar, para su mejora de vida. Por ejemplo, un lápiz o el fuego es tecnología, un libro es tecnología, y llegan estas tecnologías electrónicas digitales, ¿no? Donde pues se maximiza el uso de la electrónica con la mecánica, las computadoras, los robots. Como bien dijo la doctora, esto es realmente muy reciente. Y bueno, hablaba acerca de la ONU. Fíjense, al día de hoy, desde el año pasado, algo que me llevó inclusive me volaba el cerebro, la verdad, lo tengo que decir honestamente, no podía ni dormir en las noches porque hace 2 años en Estados Unidos empezó a entrar la IA como un plan de estudios en Ujú, alumnos de educación inicial, en primaria, alta y secundaria. Y el año pasado entraron en 22 escuelas aquí en México. Yo tomé ese trabajo y pues de alguna manera descarté algunos otros ofrecimientos que a lo mejor pues eran más atractivos en otros temas, tal vez económicos, pero a mí me apasionaba mucho esto de la tecnología entrando a la educación. Y yo dije, yo ujú, tengo que ver qué está pasando en el cerebro de los niños de 9 10 12 años y adolescentes de 13 a 16 porque, pues, como bien lo dijo doctora, son nativos digitales, ya desde ciertas generaciones. Y bueno, yo tengo compañeras y compañeros docentes
que están entre la segunda y la tercera generación anterior, ¿no? Ujú, Y ujú. ya hay prácticamente un divorcio generacional que es evidente y se manifiesta incluso, ¿no? En las estructuras educativas académicas. Y bueno, parte de lo que se está fomentando, y digo fomentar porque no creo, y esa es una opinión personal, que se pueda asegurar que sigan una inteligencia artificial a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, de la ONU, ¿verdad? De este Plan 2030, que sabemos que realmente ya hay un Plan 2045 que Sí, no lo pero han que no se liberado, logró. pero Ujú, que ya, digamos que ya está como que cocinado, nada más que no lo ujú. quieren publicar. Entonces, esto del 2022 y la IA a personas como un servidor, a mí me dejó intranquila. De hecho, me fui a estudiar con académicos ahí en Cambridge, en Reino Unido, porque hay una especie de incluso política, ¿no? De sistemas económicos mundiales como el capitalismo y se habla hasta de un tecnofeudalismo, ¿sí? Pues estamos ahorita transmitiendo en vivo y en directo gracias a la tecnología actual. Ujú, Recordemos que antes de la contingencia sanitaria solo había esta plataforma y inmediatamente salió una opción y yo decía, bueno, qué bueno que hayan una plataforma y luego que hayan sacado otras tres o cuatro más. De eso a nada, pues aprovechamos, ¿no? Sí me acuerdo, por ejemplo, de escuelas que a través del WhatsApp pasaban la información y eso en el mejor de los casos, porque hubo, sobre todo en comunidades rurales, había compañeras y compañeros docentes que se tenían que trasladar a llevar los libros o las libretas, ujú, como pudieran, porque al día de hoy hay lugares, al menos en nuestro país, donde la prioridad es el agua, el alimento y la electricidad. O sea, ya no hablemos de internet o de educación virtual y a distancia, ¿verdad? Pero esta parte de los organismos, esta parte ética que, pues bueno, yo leo el plan y programa en este ciclo escolar y digo, me encanta, en el libro y en la teoría está fabuloso, pero en la realidad creo que no está paralelamente o al 100. no. Y viene esta parte, y se lo pregunto aquí porque pues usted es especialista histórica, por eso quería presentar este trabajo de si vemos la historia de la humanidad, realmente es muy poco tiempo hablar de 2015 a 2025, o sea, es una década nada más en Ujú, siglos de historia de la humanidad. Y como usted bien dice, la tecnología, que bueno, es esta parte es una herramienta nada más para ayudar a las ujú, personas a su bienestar, en mejorar su calidad de vida. Pero llega esto de la inteligencia artificial y pues ya hablamos de inteligencia racional, que el CI, que no era la única inteligencia, que las emociones, los sentimientos, que hay que manejarlos en el aula de la clase y bueno, bla, bla, bla. Y llega esta parte de la IA. Usted que es especialista en historia y con la computación cuántica y todo lo que se viene, prácticamente estoy hablando de 3 años, de 2022 al 2000. ujú, Se habla que ya no son series de ciencia ficción. Esto es, bueno, me tocó este año trabajar acerca de los Griffbots, por ejemplo, que son programas que todo lo que estamos escribiendo, incluyendo audio, incluyendo esta plataforma, se está grabando en algún servidor en alguna parte del mundo. Eso que ni nos quede duda, ¿sí? Entonces, si por alguna razón un familiar o una amistad trasciende, nosotros tenemos al día de hoy la posibilidad de conversar con esa persona o su esencia, ya no llamarle, bueno, la parte existencial. Es muy difícil esta parte, ¿no? Donde la tecnología ya nos rebasa. Por ejemplo, en matemáticas, los cálculos que pudiéramos hacer de números infinitos o de números irracionales, eh, ni toda la vida nos daría el tiempo para hacer un cálculo matemático para descifrar, por ejemplo, alguna cuestión de seguridad cibernética. Al día de hoy,
la computación cuántica, ya hay gente, especializada en programación de algoritmos para encriptar y desencriptar todas estas cuestiones de seguridad. Estoy hablando de cuestiones políticas donde hay muy pocos países que tienen el liderazgo, ¿no? Eh, y bueno, para ya no alargarme más en este tema, eh, ¿qué es lo que podríamos esperar de la neuroeducación para acercar a las personas, hablando de los papás y a los estudiantes, hablando de los docentes, en un sentido humano, ya no en un sentido tecnológico por prioridad? Por supuesto, la tecnología tenemos que convivir con ella. Si no la usamos, prácticamente no vamos a estar, obviamente, en cualquier trabajo que estemos o en cualquier actividad que desempeñemos. Pues de alguna manera tendremos una desventaja con algún otro sector o persona o institución, empresa. Y bueno, ¿cuánto tiempo deberíamos usarla? Fíjese, en esos años, en 2017, la Asociación Americana, no de Psicología, sino de Pediatría, en Estados Unidos, hablaba que de 0 a 2 años, de los bebés hasta 2 años, que es donde empiezan a caminar, al año y medio empiezan a consolidar su psicomotricidad y empezar a tener un vocabulario de 100 a 300 palabras ya para entrar al preescolar. No debería darse esto, lo que hoy se conoce como la niñera digital, ¿no? Que es el celular, que es prácticamente automáticamente, pues absorbe con sistemas de inmersión al infante, ¿no? De los 3 a los 5 años se recomendaba máximo 1 a 2 horas por día. Y pues en la investigación que hice en ese entonces era de que, bueno, vemos las películas o las series, las caricaturas de 30 a 60 frames por segundo y la sobreestimulación, desde la parte visual y auditiva hasta lo que el cerebro tiene que procesar, es demasiada estimulación para un infante en su maduración y desarrollo, ¿no? Y dices, bueno, ok, ya más o menos la APA, maneja ciertos tiempos, que no es un tiempo, perfectamente medido. Sabemos que, por ejemplo, Piaget en su constructivismo y demás decía que las estadías, que preparatorio, que formal concreto y todo esto, sabemos que no es de tal edad a tal edad, pero nos dio una referencia. Por eso mencionaba esto de las neurociencias y de este inicio, digamos, histórico, porque sabemos ahorita que no es totalmente exacto, pero sí pudiéramos basarnos para mejorar o actualizar nuestro conocimiento, en la maduración y desarrollo hasta la tercera edad, como usted bien dice, y lograr o fomentar, mejor dicho, que llegue esta actualización a estas generaciones que no tienen ni 10 años, por ejemplo, ¿no? Porque Ujú. estamos viendo ahorita alumnos, o personas, infantes que nacieron prácticamente con una niñera digital y que, bueno, no tenemos todavía estudios a 30 años de cuál fue la afectación o cuál fue, la situación que derivó, motivada por estas nuevas tecnologías. ¿Usted qué opinión tiene, doctora, acerca de todo este avance disruptivo tecnológico exponencial que está generando exceso, digamos, de dopamina, y una sobreestimulación? Porque pues en maduración y desarrollo tenemos una edad para aprender el lenguaje, una edad para crecer. No podemos esperar que un niño de preescolar o de primaria tenga cálculos, concretos, abstractos, perdón, hasta secundaria, cosas así.
Y vemos que la tecnología, hay muy pocas empresas que controlan esta información, que de alguna forma, lo vemos, por ejemplo, en redes sociales y demás, que ya no sabemos si somos conscientes o no de las decisiones que estamos tomando, porque nos están dando píldoras de dopamina y de repente, oye, ya le diste clic a un par de zapatos y te paso otro tema y de repente te recuerdo los zapatos y así te voy pues lanzando baits aleatorios para estarte dando dopamina. Y cuando te das cuenta, bueno, yo es una opinión, considero mucha gente ni siquiera sabe de la violencia tecnológica que existe en estos medios y que pues desgraciadamente los necesitamos para advertir de estas situaciones. Somos empleados o trabajadores donde la remuneración es únicamente la dopamina que tenemos, ¿verdad? ¿A dónde nos va a llevar esto y cuál sería el sentido humano a través de de la neuroeducación? ¿Qué podríamos hacer, doctora, en el ámbito educativo con estos conceptos que usted comenta? Mira, Julio, la parte todo este contexto que acabas de decir, sí está complicado porque los papás que andan entre la edad contemporánea, 30 40, les cuesta mucho trabajo entender todo este proceso. Sí que hay que empezarlos a concientizar, no vamos a cambiarlos, pero sí, como bien lo decías al principio, en un vocabulario muy sencillo. A mí me ha tocado darles cursos, capacitaciones en las escuelas para padres, pero también en los cursos de mi consultoría y dicen, ay, con tu vocabulario logro entender. Ojalá fueran todos, pero no, obviamente es una población muy, muy grande. Sí está complicado porque también se ha abusado mucho de los diagnósticos. La gente se va con el diagnóstico de un psicólogo. Con todo respeto, un psicólogo no tiene el por qué estar diagnosticando si el chico tiene alguna neurodivergencia. En México, quien es la autoridad para diagnosticar es un psiquiatra, ni siquiera un psiquiatra. Y psiquiatras hay muy pocos en México. De hecho, en Quintana Roo me comentaban que solo hay uno en Chetumal porque es el que se traslada a Cancún. Entonces, imagínate quién entiende toda la neurodivergencia en el sur del país y ni hablar del norte y del centro. Ahora que yo tomo el cargo de directiva en un colegio, empecé a pedir reportes de cuántos neurodivergentes tengo y todos se quedaron con cara de qué me habla. Eso lo empecé a pedir porque cuando empiezo a dar mis vueltas por los salones veo a los chicos dormidos. Los chicos no están dormidos porque la clase esté aburrida, están dormidos porque están tomando mucho medicamento psiquiátrico. Y platicándolo con mis médicos, digo médicos porque son mis alumnos, me comentaban que sí, que ellos ya lo han detectado y es un abuso impresionante de medicamentos psiquiátricos. Entonces, creo que desde ahí el sistema educativo debería de poner atención, porque yo sigo insistiendo, ya, bueno, ya sabemos quién dirige la educación, pero las personas que tienen el poder para poder intervenir lo están haciendo bastante mal. ¿Por qué? Porque no están atacando como debe de ser. O sea, me fijo primero cuál es mi población que es neurodivergente, porque ahí entra el tema de la tecnología. Yo hablo ahorita ya como mamá. Tengo un chico de 21 años que apenas este año me dieron el diagnóstico de que es epiléptico. Para mí fue un trauma porque dije, ¿cómo? Si yo lo veía tan sano. Pues resulta que el neurólogo me explicaba que justo estos cerebros son muy sensibles y mi hijo no puede estar mucho tiempo en las pantallas si no toma el medicamento que debe de tomar, porque empieza su cerebro a hacer conexión neuronal y hace choque y cae en una convulsión. No, no, esto también debe ser conocido en las aulas porque chicos que no son ni siquiera epilépticos se te empiezan a convulsionar por el exceso de luces y de pantallas. Entonces sí se debe de empezar a regular con la cuestión de los tiempos, como bien lo comentabas hace un momento. A los niños de los 5 años hacia abajo no tienes por qué darles un celular. El corte neuronal que se hace el primero es a los 7 años y hoy en día traen un exceso de, como bien lo decías, de dopamina. Y entonces imagínate ese cerebro que llega a los 13 años, que es cuando hace el segundo corte, pues viene con un exceso de toda esta cuestión de información y sobre todo de luces. Estas luces que ahorita, por ejemplo, estamos viendo en el fondo, hace que los chicos sean sensibles, ¿no? Entonces, no hemos detectado, o más bien no se ha bajado esa información. ¿Con quién estás trabajando? ¿Cuál es tu situación geográfica? Porque no es lo mismo dar clases en el sur, centro y norte del país que en la Ciudad de México, aunque somos del mismo país.
yo empezaría a indagar esta cuestión. ¿Cuál es tu situación geográfica? ¿Cuál es tu situación social y cultural? Porque México es un país multicultural donde te encuentras gente que habla ciertos idiomas, ¿no? O sea, y no hablo de inglés, sino de algunas lenguas. Entonces, tenemos muchos contextos que tendremos que ir aterrizando para poder poner atención a cómo esos cerebros del siglo XXI están percibiendo la información. Ahora, sí está comprobado que los chicos perdieron la capacidad de atención y de motivación. Solo tenemos 5 minutos para atraparlos. Entonces, ahí es donde empieza la pregunta. ¿Realmente el docente está aplicando técnicas que ayuden a atrapar esos cerebros? Y hablo desde una estrategia pedagógica hasta el uso de la tecnología con equilibrio. Se ha abusado demasiado también de la IA en el sentido de que nada más es para producir textos, pero podemos utilizarla para, para poder equilibrar también nuestro tiempo. O sea, la IA es una gran aliada para nuestro trabajo, pero la vemos como enemigo o abusamos de ella. Y hoy tenemos que integrarla a nuestras necesidades. Entonces, nuestras necesidades son aprender a percibir este cerebro del siglo XXI, que es un cerebro diferente, aprender a identificar qué es lo que me rodea para poder aportar, ¿no? Desde estas concepciones físicas, biológica y antropológica y sí que no, y sí ir entendiendo que nuestro cerebro hace plasticidad, hace sinapsis, y sí está comprobado que este encierro que duró 3 años causó el cierre de las funciones ejecutivas. Por eso hoy tenemos chicos que no son empáticos, que puedes estar teniendo una situación complicada y ahí está demostrado en las redes. En lugar de actuar, se ponen a grabar. Estas funciones ejecutivas se cerraron y entonces hay que empezarlas a trabajar en las aulas. ¿De qué manera? Yo le llamo cápsulas neuroeducativas, empezar a traerlos con situaciones de reflexión. Una nada más, la respiración, no saben respirar, trabajan con el cerebro primitivo de la respiración. Cuando tú los pones a trabajar con la respiración, lo dicen literal, es que no sabía que respiraba y hasta uno se le enchina la piel porque dices, ¿cómo? No, pues es que respiran de manera automática, pero entonces vas ligando todo lo que traemos ya de forma natural e innata con la cuestión tecnológica, que sería un aliado impresionante. Por eso las funciones ejecutivas que están aquí al frente manejan pensamiento crítico, pensamiento creativo y emociones, que eso nunca va a ser sustituido por la IA, jamás va a ser sustituido por la inteligencia artificial, el pensamiento crítico, pensamiento creativo y las emociones. Y por más que me digan que hoy podemos hacer prompts con humanizados, jamás, porque el hombre tiene experiencia, el ser humano vive experiencias que te dan emociones, lo cual la IA no lo tiene. Eso es lo que todavía nos sigue haciendo únicos como seres humanos, como que nos seguimos defendiendo con esos dos sentidos. Y precisamente utilizar la inteligencia artificial, pero con esta situación ética de, ok, ya te lanzó todo esto, la IA sobre el desarrollo de cualquier tema, ahora dime tú qué piensas, cuál es tu opinión, el yo pienso, el yo digo, el yo opino, ¿no? Esta cuestión de qué es lo que te deja empezar a que esas neuronas hagan conexión, ¿no? Empiecen a conectarse y reaccionen ante el análisis de esos temas, que es otro punto importante. Los chicos dejaron de tener ese pensamiento crítico, no lo tienen como nosotros, o sea, como nosotros de citar fuentes y todo, obviamente no, su contexto de ellos no es ese, pero sí te sostienen una reflexión, sí te lo sostienen a su nivel, pero sé que también los adultos nos desesperamos y queremos algo muy profundo, pero su cerebro sí hace conexión, su cerebro sí está trabajando. Yo lo que he encontrado a lo largo de estos años en este tema es que no se les ha dicho el cómo hacerlo, ¿no? O sea, sí hablamos de IA, hablamos de educación, hablamos de todo lo que ha pasado, pero ¿y cómo acerco al alumno ante estas situaciones de conectividad donde no hay este contexto de conectividad, ¿no? Por la situación geográfica, cultural. Cristóbal Cobo habla de eso. Cristóbal Cobo, un chileno que tiene mucho tiempo trabajando en el Banco Mundial, sacó hace 2 años un libro de conectividad con respecto a Nicaragua, Honduras, países de Centroamérica. ¿Y para qué nos vamos allá si aquí tenemos un Chiapas, tenemos un Oaxaca, un Guerrero que no se pueden conectar? Oaxaca tiene, por su situación geográfica, no tiene mucha conectividad. ¿Qué sucede ahí, no? O sea, son infraestructuras muy tremendas. Todavía nos falta mucho por hacer, pero a mí la verdad sí me alegra que México ya esté trabajando desde el 2008 con todo este tema de la neuroeducación. Gracias a nuestra cercanía con Estados Unidos, pues bajó la información hacia acá.
falta mucho, mucho conocimiento por parte de los docentes, Perdón, sí me perdón, queda doctora, claro. perdón, Sí, doctora, no, se adelante, refiere a adelante. la parte oficial, a A la parte todo, gubernamental, en todos los porque pues al sentidos. menos lo poco que pude revisar antes de esta plática Ujú, ujú, es de que algunas universidades privadas ofertan ya materias, asignaturas respecto al tema, ¿no? Pero aquí hay dos, digamos, dos fuentes a las cuales, o dos destinos a los cuales deberíamos de ujú, dirigir este conocimiento y sobre todo, para hacer conciencia, ¿no? De ujú, la neuroeducación. La primera es a los docentes, a las y los maestros, ¿no? Eh, Fíjese, un servidor con todos los conocimientos de pedagogía y de psicología, si esto no se hace oficial por parte de un país, pues queda en intenciones de la ujú, persona, ¿no? Del maestro, ¿no? Y bueno, si hay a un nivel superior que te da instrucciones, indicaciones de que sigas trabajando con un libro y que sigas favoreciendo la memorización o ya sabemos, obviamente, que en innovación educativa nos enseñan, obviamente, en el doctorado, que pues manejar una computadora, un proyector, no es suficiente para innovar en la educación, ¿verdad? El usar tecnología no es suficiente. Entonces, sí tendrían que llegar estos temas, hacerlos oficiales, ¿verdad? Para empezar, porque además la tecnología está avanzando exponencialmente y mientras estamos los especialistas haciendo las investigaciones y definiendo, llegando a las conclusiones, ya la tecnología ya cambió, ¿no? Era una de las cosas que me llamaba mucho la atención porque incluso en Cambridge nos pues recomendaban o nos enseñaban cómo leer papers e investigaciones científicas porque había que leer el abstract y si te interesaba, pues entonces sí, a subrayar y checar los detalles, ¿no? O ver la conclusión, porque hay tantas investigaciones en proceso. ¿Y qué pasa? La tecnología no espera a ningún país. Entonces, cuando nosotros ya llegamos a una conclusión como humanidad, resulta que la tecnología ya está en otro nivel, ¿no? Entonces, esto vemos que, bueno, al menos en este país, en Reino Unido, están preocupados por conectar con todos los especialistas del mundo para intercambiar opiniones y utilizar estos elementos, estas herramientas tecnológicas de comunicación, las TICs, para de alguna manera ponernos a la velocidad y a la altura de cómo va la tecnología, si es que eso se pudiera, ¿verdad? Se pudiese, porque al menos un servidor sí tiene ciertas dudas, ¿no? Al respecto. ¿Qué podríamos hacer para concientizar a los profesores, a las maestras, a las mises? Voy a compartir un videito de un minuto. Este, a ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Me imagino que ya lo ha visto usted, doctora. Es de el doctor Francisco Pero Mora. lo que un maestro tiene que saber es que cuando enseña a un niño, sea de preescolar o sea de primaria, lo que está haciendo es cambiando el cableado cerebral de su cerebro. No es simplemente, como siempre, enseñar. Es ser consciente, como me decía una maestra jubilada, Dios mío, si yo hubiese sabido esto en su momento, de la enorme responsabilidad que tenemos. Estás transformando la física, la química, la anatomía, la fisiología, la conducta, los procesos mentales de un niño, posiblemente para siempre. Esa responsabilidad conlleva el tener en perspectiva cómo tenemos que transformar la formación de un maestro. Es lo que yo, bueno, perdón, rápido, lo que yo Sí. te comentaba, de hecho lo dice David Sousa. David Sousa es otro neuroeducador, neuropedagogo, que también lo comentaba, o sea, el maestro sigue llegando con sus mismas, dinámicas, ¿no? Unos saludan, otros no.
Saquen su cuaderno en que nos quedamos la clase pasada. Sigue llegando de manera inconsciente al aula. No ha concientizado que lo que haces frente al alumno tiene un impacto en la parte prefrontal. Ahí haces neurona espejo, lo que yo comentaba en algunos otros espacios, deseamos que México tenga los primeros lugares en lectura, pero cuando llega un docente y te dice, oye, hoy estoy leyendo este libro, ¿cuál están leyendo ustedes? Y ahí generas neurona espejo. Por eso, ahorita está un poco difícil la situación social, porque los chicos hacen neurona espejo de lo que ven en casa, siguen imitando. Y bueno, de manera ya así muy rápida, ay, bueno, déjenme hago aquí un comercial. De verdad, yo amo y adoro al doctor Francisco Mora porque es la persona más humilde que yo he conocido. Tú le escribes en su Twitter y te contesta. Y de hecho, ya tiene un rato que no lo veo, ya es muy grande. Él hace una plasticidad tremenda, ya anda rondando arriba de los 86 años. Bueno, y el hombre así, y te escribe en Twitter como, o en X como si fuera su gran amigo, ¿no? Entonces digo, qué persona tan humilde. Cerrando, bueno, perdón, esta parte, recordemos que el 8 de octubre del 2024, o sea, el año pasado, se entregó el premio Nobel a dos personas, un físico canadiense y no recuerdo la otra profesión, pero es canadiense y un londinense donde llevan desde 1980 estudiando los nodos neuronales para poderlos llevar a la inteligencia artificial y crear un aprendizaje automatizado. Y de hecho, el Instituto para el Futuro de la Educación ya está manejando el tema de eutagogía. Ya no es andragogía, ya no es pedagogía. Hoy en día es eutagogía. ¿Y la eutagogía qué es? Autonomía del aprendizaje porque no tiene edad. Es decir, todos estamos estudiando y aprendiendo de acuerdo a lo que vamos viendo precisamente a través de la tecnología y de todo lo que producen los datos. Número dos, la autoeficiencia o la independencia de que yo voy estudiando lo que a mí me llama la atención y a mí nada me lo enseñó, lo voy aprendiendo conforme lo veo en las redes. Y un ejemplo son los chicos, cuando les preguntas sobre un tema, a mí me ha tocado, yo vine emocionada, ¿qué maestro te lo enseñó? Y te dicen, no, nadie lo vi en YouTube. Eso es autagogía porque no tiene edad, no es lineal y sobre todo usa la metacognición, que es pensamiento crítico y creativo. Entonces son conceptos que empiezan a meterse en el tema educativo y no nada más en esta cuestión de cerebro, sino que todo va ligado con un todo. Por eso hace rato yo comentaba, va ligado al contexto histórico de la cuarta revolución industrial, va ligado al desarrollo tecnológico y va ligado al tema de la pedagogía. Por eso yo tengo por ahí un diagrama que si lo googlean, ya vi que está en Google, pero ese es mío, son unos circulitos. El círculo azul marca la neuroeducación, que es ligada, digo, perdón, la neurociencia, que ahí son los médicos, o sea, los neurólogos son autoridades en ese contexto. Esa burbuja azul la ligo con una burbuja color rosa que habla de pedagogía. Todos, como sea, hemos sido expertos en dar clases, ¿no? Porque ya tenemos maestrías, doctorados, 30 años dando clases, ¿no? Eso fomenta los aprendizajes, como bien mencionabas, de estos autores que han sido referentes en la educación, Vygotsky, Piaget, etcétera. Luego la otra burbuja, que es la psicología, que habla de las conductas y procesos emocionales. Nunca vamos tampoco a ocupar el lugar de un psicólogo, pero todos somos seres humanos que sentimos emociones y que vienen acá arriba. La burbuja rosa habla de la sociología. Justo todo tiene un impacto en mi medio que me rodea. Y eso también de pronto lo perdemos de vista. ¿Qué medio está rodeando hoy a los jóvenes que están ahorita en cualquier nivel académico? Esas cuatro burbujas hacen sinergia con neuroeducación, que es percepción, que es atención y que es esta parte del cerebro donde hay que llevarlo. Entonces todo está ligado con todo y que nos lleva precisamente a estas nuevas líneas de estudio donde cómo el cerebro genera ese pensamiento crítico, ese pensamiento creativo y justo esta parte de la reflexión, de la metacognición. Entonces, al final del día hacen sinergia con precisamente con la tecnología y vemos el resultado que hoy tenemos. Nos falta mucho todavía, obviamente a México más. A mí me llama mucho la atención que el único referente de ni siquiera es neuroeducación, vamos a llamarle neurología, es el maestro Calixto, el doctor Eduardo Calixto, mis respetos, él tiene cátedras en México, pero está enfocado mucho en la medicina.
pero no han logrado, no hemos logrado un referente que tenga que integrarlo con la pedagogía, como el doctor Mora. El doctor Mora es médico, pero se metió en la educación y por eso es referente en este contexto, como también David Bueno, que todos sus libros están en catalán. Yo no los he encontrado traducidos, pero le hacen muchas entrevistas. A México todavía nos falta. En América Latina, quien también es referente de neuroeducación es Argentina. Argentina lo viene trabajando desde hace muchos años, sobre todo por sus corrientes del psicoanálisis. Pero yo creo que sí se han hecho buenas cosas, y ya he hecho sinergia. Yo que he tenido ya la oportunidad de estar con médicos, de darles la plática y cursos de neuroeducación. Sé que es un sector muy complicado, obviamente, no te dejan entrar así porque sí, y sí me han dado esta opinión, ¿no? De que lo que yo les voy compartiendo de la educación, donde yo sí me considero experta, les parece una integración perfecta a su medio médico. Por ejemplo, ellos me confirman lo que yo digo del abuso de los medicamentos, ¿no? Entonces, eso de verdad también hay que tenerlo presente, porque no podemos estar hablando de tecnología y de revolución 4.0 cuando traes todo este sistema o esta situación de abuso, ¿no? Y es que al final del día todo se une con todo, ¿no? No lo podemos dejar a un lado. Por lo que yo comentaba hace rato, los cerebros están muy sensibles hoy en día. A mí sí me tiene choqueada que un cerebro del siglo XXI sea muy sensible porque la luz le está dando, ¿no? Nosotros cuántas cosas hemos aguantado, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Pero es una realidad. ¿Y por qué? Pues porque pasó una pandemia, ¿no? Que no se nos olvide que en medio de una pandemia que sí afectó a estos cerebros del siglo XXI y que la primera imagen con la que comenzaste cierra todo esto, ¿no? Son diferentes. El doctor Mora habla de eso. Deberíamos de hacer 30 o 40 estrategias, ¿no? Para esos 40, para esos 30 o 40 alumnos que tenemos en el aula. Y él mismo lo dice, es una locura, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer 30 estrategias diferentes? Pero es empezar a identificar que tus estudiantes no pueden aprender igual, y ni siquiera del grupo A ni del grupo B, y sea del sector público o sector privado. Para mí ahorita la educación está en crisis. Justo hablaba la semana pasada con alguien, me decía, es que es a nivel mundial, sí, ya lo sé, pero a mí me interesa México porque es donde yo vivo y estoy formando gente. A mí me llamó mucho la atención que el Tecnológico de Monterrey cerró ya su campus de Aguascalientes y su campus de Cuernavaca. O sea, estamos en una crisis educativa. Y aunque me digan que inflación, porque el análisis que yo leía de ellos decía que la inflación y no sé qué otras cosas. Aparte de eso, también estamos demostrando que las comunidades cambiaron. O sea, a los chicos hoy no les interesa la escuela. Pasó al último lugar en la vida, y sean del sector económico que sea. Alguien que se pueda pagar el TEC de Monterrey o alguien que no pueda. O sea, aquí ya no es si es escuela pública o privada, es en general. Entonces, eso también está causando algo en el cerebro. ¿Cómo que dejas que la escuela sea el último lugar en tu vida, ¿no? Y eso viene de los papás. Los papás ya te lo dicen, yo no quiero que estudie, o si quiere estudiar, que lo haga, si no, no. Ahorita yo veo ahí la bandera roja en los papás. Y ahora que estoy de directiva, lo estoy comprobando, ¿no? Los papás tienen ahí un punto, una banderita roja en este contexto, ¿no? Y se dejan guiar por precisamente, pues todo lo aprenden en internet. Pues no, o sea, ahí es donde entra el pensamiento crítico de un docente. Por eso los referentes de neuroeducación en Argentina lo dicen. O sea, ¿qué hace que sea diferente la escuela a que todo el mundo lo ve en YouTube? Pues que el docente hace esa integración de ese pensamiento crítico, de llegar y generar neurona espejo, de llegar y generar emoción, incluso hasta en el físico, ¿no? O sea, cómo llegó y si sonrío, si hacemos la pregunta, ¿cómo estás, no? ¿Cómo te encuentras hoy? Pues me vas a contestar bien, o me tendrás confianza y me platicarás, que también hay que aprender a poner límites, porque ahorita está muy penado todo eso, ¿no? Yo estoy en un sector privado y yo le digo a mis chicos, ¿te puedo tocar? Y me dicen sí, y les pongo el hombro aquí y lloran, porque acaba de salir justo en esta semana una notita que dice que tenemos huérfanos con papás vivos. Y yo lo he notado, cuando mis alumnos llegan con un mar de situaciones y les dices, ¿te puedo tocar? Y los tocas en el hombro para decirles ánimo, se sueltan a llorar porque en casa no existe ese contacto físico y lo marca el neurodesarrollo. El niño necesita abrazos, necesita afecto, y los papás no lo están dando. El papá todo lo sustituye con el celular y con la tecnología, porque pues ahí te compro la última computadora, el último celular, ¿no? Entonces todo va ligado con todo al final del día,
Todo va ligado con ese contexto histórico del que estábamos hablando, porque al final del día es parte de lo que hoy estamos viviendo. Por ahí dicen que los chicos son inútiles y no saben ocupar una pala para arar la tierra. Pues no, no les tocó ese contexto histórico de agricultura, a ellos les tocó la tecnología. Y hay trabajos donde ya te preguntan qué nivel de inteligencia artificial trabajas, 4.0 o 5.0, ¿no? Y el niño, el chico que va a responder, no ninguno, porque me quitaban el celular en la clase. Por eso tenemos que hacer un equilibrio con el uso del celular. ¿Cómo lo voy a ocupar en clase? ¿Cómo lo uno con ese pensamiento crítico? ¿No? Y llevarlo a cabo también allá afuera, en la vida cotidiana, ¿no? En la sociedad, pero no satanizarla como también se está haciendo, ¿no? No es lo peor que puede pasar, nos va a quitar el trabajo. Pues sí, sí te va a quitar el trabajo cuando no conoces este contexto, ¿no? De esta situación. Y pues sí, a mí me gustaría hacer como énfasis, a los papás no los podemos cambiar ni por más cursos que tomen, porque su cerebro ya es un cerebro formado y aunque exista plasticidad, están como en otro contexto, pero al chico sí todavía podemos moldearlo, obviamente positivamente. Y al docente, eso sí me queda claro. Pero es un trabajo diario y que sí ahora sí que sí está costando trabajo, ¿no? Porque encontramos muchos contextos, ¿no? Sociales, culturales, económicos, pero sí es una situación de transformación. Por eso David Bueno menciona que este resultado se va a ver dentro de 30 años, porque es lo que tarda en madurar una teoría o un enfoque pedagógico. Y pues bueno, es parte de esta situación, ¿no? De esto que nos rodea. Pero pues ahí vamos, precisamente con estos espacios, con todo lo que hagamos, ahí vamos, publicándolo. Doctora, ahorita que mencionó eso de las luces en tecnología y Ujú, demás, me vino a la mente esta parte que hemos trabajado aquí en la Orquídea con lentes o cascos de realidad virtual. La primera pregunta que sale para cualquier docente que quiere implementar innovación educativa es, wow, o sea, estos lentes son inmersivos, es un espectáculo. Bueno, ya se tuvo un accidente este actor mexicano Derbez, porque creo que se cayó de las escaleras o algo así, porque se ah, metió de lleno a la realidad virtual y se lastimó creo que el hombro o algo así. Pero bueno, creo que es un ejemplo de los tantos que hay donde la tecnología nos rebasa, porque fíjese, cuando un servidor estaba investigando de cuáles son los pros y contras de utilizar ese tipo de tecnología en la educación, por supuesto va a absorber y va a llamar la atención al alumno, al estudiante, niña, niño o jovencito de primaria, secundaria, a cualquier nivel, ¿no? ujú, Y vemos que en los mismos manuales de esta tecnología te dicen que te advierten acerca de estas luces y de lo que se le llama el efecto estereoscópico, de, por ejemplo, no es recomendable para menores de 13 años porque, ujú, pues, obviamente, la retina está en maduración y este efecto estereoscópico, pues, donde ambos ojos están como que sincronizando la visual, por decirlo de alguna forma, pues no es recomendable. Y sin embargo, pues un servidor se alarmó cuando vio que había en algunas escuelas que ofertaban este tipo de tecnología a nivel de marketing, para decir que su escuela estaba así que en disrupción tecnológica, educativa y bla, bla, bla. Y bueno, ya hablamos de la neuroeducación, de la tecnología, de estas personas referentes en el mundo y sobre todo lo que nos interesa en México, de la parte oficial y demás. Para ir cerrando, sí. el caso de los padres de familia y de los docentes. ¿Qué le recomendaría a los padres de familia si es que pudiera hacer algo en cuestión de, no sé, transmisión de conocimientos, escuela para padres? O sea, sé que de antemano el tema es una labor titánica, tal vez hasta utópica, pero en su visión y pues como madre, ¿verdad? Al fin y al cabo.
si alguien, como cualquier persona especialista viene y le dice, ¿no? Incluso un psicólogo o un neurólogo o lo que sea, cualquier profesional, le hace consciente de algunos temas que no tenía en cuenta. ¿Qué se le podría decir a estos tutores, doctora, en su visión y en su opinión? ¿Qué les diría para mejorar este contexto? Obviamente sí me iría para crear este término de escuela para padres, lo cual es también bien complicado porque no van, no asisten. Eh, la parte de concientizarlos a través de pues cierta información, o sea, mandarles como notitas, ¿no? Que pudiera por ahí a través de lo visual, que el papá fuera entendiendo, pero me iría más como en la atención al alumno, qué siente, ir conociendo a mi población, qué necesidades existen, como lo que comentaba hace rato, el tema de atacarla, o sea, de identificar cuánta neurodivergencia tengo para poder saber qué estrategias puedo aplicar con ellos. Al inicio de esta charla mencionabas que ciertas situaciones de neurodivergencia hacía que los chicos, lo decías ahí con la lámina de los artistas, ¿no? O incluso Da Vinci, que tenía una cierta condición y era el más inteligente, eso también está demostrado. De hecho, los chicos autistas son súper inteligentes con temas de tecnología. Entonces, si las situaciones prestan, pues crear estrategias que tengan que ver con tecnología, con el uso de las computadoras, conocer a mi población, si es el contexto, vuelvo a repetir, es bien importante, si es escuela pública, si es escuela privada, cuál es la comunidad que lo rodea para poder generar ahí estrategias que ayuden a mejorar. No me puedo comparar con otros lugares de mi país porque cada uno es único. Lo que decía hace un momento, no me puedo comparar con los países primermundistas porque no tenemos tema de comparación. Para empezar, México es enorme, tiene multiculturalidad y mil cosas, pero así aterrizarlo a lo local. No me puedo comparar con la escuela de un lado cuando yo tengo otra población. Una cosa que sí es bien triste es que sí tenemos una población con papás que, y lo hablo desde donde yo estoy, sí, con un nivel académico muy bajo. Y estoy segura que casi es la mayoría de la población, ¿no? O sea, sí hay sectores donde obviamente los papás llegan a doctorado, pero es muy poco. Entonces, empezar a revisar qué tipo de población tengo, ¿no? En todo ese contexto para poder empezar a implementar estrategias. Y obviamente ahí entra la tecnología. ¿En qué sentido? En que los papás adoran y aman que les mandes cosas por WhatsApp. Entonces, por ahí unas notitas, ¿no? Muy visuales de alguna, ahora sí como el que sabías que, ¿no? Esa cuestión un poco tal vez tradicionalista, pero funciona en ellos, ¿no? Y seguir haciendo, yo a veces les digo en las ponencias como tipo evangelizando, ¿no? O sea, obviamente con este contenido, porque es la única manera que puede uno irlo como dejando, como bien decías, esto se va a quedar en la nube. Y haciendo esa transversalidad, ¿no? Con las diferentes disciplinas, psicología, educación, médicos, etcétera. No nada más uno solo con su perfil, ¿no? Sino esta parte de poder compartir, que es muy enriquecedor, esta parte, y ir tomando, les digo que a mí me encanta el doctor Mora, porque tiene una humildad tremenda, ¿no? Entonces, eso irlo como también tomando y aprendiéndolo y compartiéndolo, porque es parte de este proceso, ¿no? Entonces, creo que ahorita es un tema de todo y sobre todo, pues, integrar a la tecnología como un aliado, no como un enemigo ni como algo malo. Si les causa a los chicos epilepsia o les causa alguna situación, pues irlo controlando, ¿no? No en exceso. Los chicos no están durmiendo 8 horas, los chicos se la pasan jugando videojuegos, no están tomando agua. Eso es lo que deberían de saber los papás, ¿no? A mí de verdad me aterra que vas a reuniones sociales, que ya tiene mucho que no voy, pero que ves a la mamá dándole el celular al niño para que no la moleste, ¿no? Y uno pues se queda con el hígado así todo torcido porque dices, oye, si supieras el daño que le estás haciendo. Entonces, esto es pues, seguirlo compartiendo. Mucha gente se siente atacada, pero compartir la información, ¿no? Para poder, para poder llegar a aterrizarlo y, como bien lo decías, con vocabulario sencillo, porque la gente, por eso mi libro es delgadito,
la editorial me lo decía, un libro delgado con un lenguaje sencillo para que la gente lo lea, porque un libro ya más, más académico, nadie lo va a leer. Y sí resultó, ¿no? Desde ahí, o sea, dices, wow, ¿no? O sea, ya como las editoriales lo tienen bien, identificado. Y es un libro muy, muy delgado y muy rápido de leer, porque ese era el objetivo. Entonces, sí, creo que es hacer un equipo, ¿no? Una integración. Y te vuelvo a repetir, de tres disciplinas. La medicina, que los médicos sí están ávidos de saber qué está pasando con la parte pedagógica, todo el sistema educativo y obviamente la parte de los psicólogos, ¿no? Que son pieza clave también. Entonces, y dar información, o sea, no puedo creer que de pronto no se identifiquen cosas que son importantes, ¿no? Como esto de que se ha abusado de los diagnósticos. Y no podemos abusar de diagnósticos cuando sabemos que hay autoridades que lo hacen, ¿no? Como el psiquiatra. Entonces sí son situaciones muy complicadas, pero bueno, en estos espacios se pueden ir como cerrando, ¿no? O Intercambiando opiniones, intercambiando, sí. ¿verdad? Compartiendo ideas. Fabuloso. Esta parte me resuena un poquito que usted dice, doctora, la parte del diagnóstico. Y es pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el concepto de neurodivergencia y neurotípico? Porque, por ejemplo, en psicología, los manuales del DSM y del CIE, algunos especialistas consideran esto como una orientación, pero que definitivamente no define ni califica a la persona, ni la etiqueta, mucho menos. Entonces, hay quienes sí son un poquito más rigurosos en esta parte y hay otros quien dice, bueno, vamos a ver, independientemente del enfoque la metodología, vamos a tomar en cuenta este manual, pero no estamos hablando de robots ni estamos hablando de máquinas, ¿no? Es nada más para tener una referencia como digamos las teorías de Jean Piaget o de Vygotsky, ¿no? Donde dice de tal al año a tal año pasa esto. Bueno, ya sabemos que meses más, meses menos, pero bueno, hay una referencia. Ujú, Eh, sí, insisto mucho en esto de los padres porque el pensamiento crítico, no sé qué usted opine, pero es el que debería de fomentar esta búsqueda de información, ujú, de hacernos conscientes de qué es lo que está pasando. Le comentaba esto de la parte de las luces y el efecto estereoscópico, donde tal parecería, después de ya de escucharle el día de hoy, la neuroeducación y la tecnología son temas que están a años luz ujú, de la población mexicana y me incluyo, ¿no? Porque no puede ser todólogo y hay que intercambiar información, hay que fomentar y sembrar esa semillita, ¿verdad? Todos los días. Y es un trabajo muy complicado, como usted lo diría. Y ya bueno, ya para cerrar esta parte que fue de los padres de familia y ahora de los docentes. Ya para terminar voy a compartir la pantalla, ¿sí? Si ven, este es el libro de la ujú. doctora Fabiola Flores. Lo, Muchas gracias. les recomiendo ampliamente es neuroeducación, aprendiendo a enseñar con emoción y motivación en la era digital, ¿verdad? Eh, Creo que para entrar a estos temas de neuroeducación, y lo digo con toda honestidad, sin afán de juzgar o criticar ni a las personas ni a las instituciones educativas, los agentes educativos, pedagógicos tienen una chambota todos los días de México, de Latinoamérica y del mundo. Y bueno, por eso le preguntaba esto de la neurodivergencia y neurotípico. Es solo para empezar, porque si hablamos de temas de identidad de género y demás, pues nos podemos quedar hablando todo el año, ¿verdad? Y todavía no hay como que una decisión científica, por decirlo de alguna forma. En el caso de los docentes, y ya con esto cierro, este,
y con sus palabras, ¿verdad? Si tiene algo más que agregar, que las y los docentes pues se acerquen a este libro de la doctora Fabiola porque sí, la Ah, verdad, me llamó la atención. Por eso quería yo mostrar esta parte histórica y de investigación, curiosidad y necesidad que tuvo un servidor. Tuve que estudiar psicología, aunque pues no me veía y no me veo dando psicoterapia, ni mucho menos, pero una cosa me ha llevado a la otra, incluso a preguntas existenciales, filosóficas y ontológicas de a dónde nos va a llevar todo esto de la tecnología, de la cuarta, de la quinta revolución y la N revolución, ujú, que ya no es de años, sino de meses o de días, ¿sí? Que estamos cambiando. Y bueno, está este libro y con esto finalizo. Creo que esto, como platicamos antes de la transmisión, esto, el único objetivo es que se quede ahí, en una parte recóndita de la red, ¿verdad? Este video, ujú, para, para que cualquier persona que lo esté viendo o que lo quiera ver en un futuro, tenga una orientación, al menos, pues, de euroeducación, de qué se trata, ¿no? La tecnología, cómo va avanzando, si va ayudando o va frenando el desarrollo de la humanidad a través de estos tres pensamientos, ¿no? El lógico matemático, creativo y crítico. Y bueno, está este libro de verdad, déjeme felicitarle ujú, porque, bueno, para los que me conocen saben que una de mis pasiones, aparte de la tecnología, es la astronomía. Y pues lo que hemos logrado en la humanidad a través, pues, de los remanentes de la radiactividad del Big Bang es medir, entre comillas, la edad del universo, ¿no? Que son 13.800 millones de años, entre lo que se ha podido calcular, ¿no? Y faltaría comprobar si realmente, no nos comimos algunos millones de años. Pero bueno, este esta parte del ser humano, de hacer empatía con nuestra parte ontológica, con nuestra esencia, con lo que somos, con lo que sentimos. ¿Cuántos años podremos vivir? ¿100 años? Antes de que la tecnología nos haga cyborgs o qué sé yo. Pero bueno, sin conservando la esencia, va a quedar aquí su libro, doctora, y esto, pues como le decía yo antes en la transmisión, como decía Neil Armstrong y los astronautas, ¿no? Que se fueron a la luna, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran ujú. paso para la humanidad. Por eso que soy fanático de los Dodgers y que, pues no estuve viendo hoy la Ay, ceremonia. sí, Considero que esto qué es bárbaro. un aporte trascendental y esto Sí, es en gran parte obviamente de su trabajo. Muchísimas, pero de verdad, muchísimas gracias por no, estar en gracias esta a ti. transmisión que espero que sirva a todas las personas que tengan interés acerca de la neuroeducación y cómo la tecnología puede ayudar en este sector educativo. Sí, concuerdo en que estamos en pañales en México, pero hay muchas cosas por hacer. Y Claro. os podría decir para, ¿tiene algo que agregar para despedir ya esta charla? Claro, yo nada más cerraría con la frase que he dicho bien en la contraportada de mi libro, que es aprender es sentir y sentir es aprender. Y lo ligo con la tecnología, ¿no? Que por más tecnología que exista, el ser humano nunca va a dejar de sentir, nunca va a dejar de tener emociones y que todo eso pues nos lleva a los nodos neuronales, ¿no? A las funciones ejecutivas. Con eso cerraría. Pues muchísimas, muchísimas gracias, doctora, No, por gracias a usted. darnos todo Gracias, tu gracias. trabajo. Y No, muchas bueno, gracias. gracias a todas las personas que lo vieron, que lo van a ver, compártanlo, ya saben. Nos Muchas vemos. gracias. Hasta la Hasta luego. próxima. Bye Hasta bye. la próxima. Bye.